estaba en un evento donde personas que estudiaron o terminaron sus estudios de maestría en finanzas, maestría en educación, maestría en tecnologías de la información, varios de ellos, a quienes tuve la oportunidad de darles clase, justamente hoy en la mañana estaban ellos terminando y presentando su proyecto. Cuando llegamos a las aulas, porque fue de manera simultánea en varias aulas donde estábamos los sínodos y al mismo tiempo estaban ellos presentando su proyecto, estaban muy nerviosos. ¿Cómo están ustedes, hermanos? ¿Cómo están, hermanas? Ellos estaban muy nerviosos, pero decía el hermano Manuel que en las instituciones educativas esto se hace con la intención de obtener simplemente un grado para desarrollarse, desenvolverse de manera profesional, ¿sí? Muchos de mis alumnos son directores, gerentes en diferentes instituciones, en diferentes empresas, hermano, en navieras y demás, hotelería. Y el estar con ellos es interesante porque aprendo y al mismo tiempo comparto estudios. Pero nada de eso se compara, hermano, el poder estar tras de este lugar, porque este es un lugar santo, hermano. Todos los que tomamos este lugar temblamos, porque sabemos que Dios está en este lugar, hermano. Y nada de esto se compara a la emoción que quizá ellos puedan sentir con el gozo que se experimenta al poder decir, como lo hizo Jacob cuando colocaba una piedra y decía, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor, hermano, y es de grande gozo el poderlo experimentar. Bien, la intención de este breve mensaje es para los hermanos graduandos y también, hermanos, hermanas, para ustedes que están aquí congregados. Y sabemos, y ellos saben también, porque creo así lo estudiaron, que esta epístola, la epístola de Timoteo, es una epístola que forma un grupo de la que se le denomina las cartas o las epístolas pastorales. Y no por haber sido escritas por un pastor como tal, sino porque fue dirigida específicamente a esto, a unos pastores, y por esta razón es que escogí esta porción escritural. Por estar volteándose a ellos, esta porción escritural, esperando que esta perícopa sea para ustedes de gran utilidad, de impulso, de motivación para todo lo que ustedes van a llevar a cabo, ¿sí? Para todo lo que han sido llamados para ser misioneros, para ser pastores, evangelistas, maestros, predicadores laicos o cualquiera de ellos, ¿sí? Todos aquellos que se encargan, porque cuando iban entrando en esa procesión, hermano, de entrada, pude escuchar que algunos de ellos ya están en el campo pastoral y me da mucho gozo que así sea, hermanos. Bien, el autor de esta epístola de primera a Timoteo es Pablo, un misionero, un apóstol, un maestro, un pastor, un evangelista. Él fue una persona, hermano, que se destacó grandemente en el servicio de Dios. Y su propósito fue poner por escrito, sí, es bien importante poner por escrito los aspectos más importantes para un líder, para una lideresa. Es muy importante, sí, para que sepan cómo deben de conducirse en la casa de Dios, cómo deben comportarse, cómo debe de ser su manifestación, sí. Y como le dijo Pablo a su hijo en la fe, para que cumplan su ministerio. ¿Sí? Para que cumplan su ministerio es importante. Muy bien, al escribir esta carta, Pablo se encuentra ya en los últimos días de su vida, ¿sí? Él había participado en muchas predicaciones, él había participado en muchas enseñanzas. Dios le bendiga, hermana, gracias. Y había trabajado de una manera muy, muy esforzada. Y entre ellos él se dedicaba a enseñar, él se dedicaba prácticamente a crear y a discipular nuevos obreros, nuevas personas, como él sabía que sus días estaban contados, así lo testifica él en una de sus cartas. Él, hermano, se encargó de crear o de capacitar a una futura generación, ¿sí? Que se encargarían prácticamente de seguir agregando nuevos convertidos, porque el que ustedes se titulen, el que ustedes se gradúen, no es para adquirir fama, no es simplemente para colgar un título en su oficina, en su casa, donde lo quieran poner o guardarlo bajo el colchón, como ustedes lo decidan. No esa es la intención. La intención es que ustedes estén capacitados para toda buena obra. La intención es que ustedes tengan esas herramientas, esas competencias, como se dice en el ambiente secular, para traer nuevos creyentes a Cristo Jesús. Esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito. Y además de advertirle, como también decía mi hermano Manuel, de la influencia, ¿sí? Una mala influencia de los falsos maestros que corrompen la pureza del evangelio, de aquellos que corrompen, hermano, las verdades eternas, con toda la intención de que la gente no venga al conocimiento del evangelio. Platicando con mi hermana Luisa, cuando decía batalló en llegar, dije no, me fui guiando por las construcciones religiosas. Dije, llegué con los mormones, di vuelta, después de los mormones me di cuenta que hay un templo de una denominación, luego de otra denominación, y así continuando, y aquí en la esquina dije, para allá los de cierta denominación y para acá hay templo. Y
gracias a Dios, hermano, hay muchas iglesias, muchas de ellas son falsas. Aunque tengan edificaciones grandes, suntuosas, predican doctrinas de error, doctrinas de demonios. Y Pablo le va a encargar en este caso a su hijo en la fe, Timoteo, el que él sea el capacitado para poder en este caso llevar el evangelio de la manera más pura. En algunas congregaciones de México se acostumbra a lo siguiente: cuando una persona quiere estudiar para el ministerio, lo que se hace es que a esa joven, a esa señorita, se le da en adopción, y lo digo adopción entre comillas, a un pastor. Y ese joven, esa señorita va durante todo un año con ese pastor antes de inscribirse al instituto bíblico. Va con el pastor, va a hacer los recorridos, va a trabajar con él, va viendo, y si después de ese año de estar en el campo pastoral, en el campo misionero, en la lid, como dice la palabra del Señor, si él todavía decide inscribirse al instituto, puede hacerlo, pero se da cuenta. Sí, porque en papel todo es muy bonito. En PowerPoint las diapositivas son maravillosas. En los libros con letra bold todo resulta magnífico, pero el campo misionero es muy diferente. El campo pastoral es completamente diferente. Y es importante que lo entendamos. Entonces, esto se hace, y creo yo que es una buena estrategia para que la gente que ve que realmente tiene ese llamado tome la sabia decisión de prepararse para estar en el camino del Señor y para cumplir con el ministerio. Muy bien, pues ustedes después de año y medio, según escuché, después de año y medio, se están graduando de nivel básico como diplomado ministerial, y es importante que lo entendamos. ¿Cómo sucedió esto? Se juntaron, se pusieron de acuerdo para hacerlo, pero veamos qué es lo que nos dice la Biblia. Pablo, fíjense bien, ¿cómo hizo Pablo esto? ¿Cómo discipuló o cómo preparó para poder después escribirle a Timoteo lo que nosotros acabamos de dar lectura? Pablo visitó primeramente 2 veces Listra, ahí donde vivía Timoteo. Todo esto lo saqué del libro de los Hechos. Y él escogió a diferentes cristianos, como usted hermana, como usted hermano. Usted puede estar, si Dios nos presta la vida, aunque yo no esté predicando, pero usted podrá estar posteriormente aquí arriba si usted decide. Primero, si usted recibe el llamado de Dios. Y si usted recibe el llamado de Dios, puede prepararse. Bueno, Pablo escogió personas de buen testimonio. Es un principio que debe estar bien cimentado en cualquier iglesia. Personas de buen testimonio. Como tercer punto, lo que hizo es los preparó de cerca, ¿sí? No a control remoto. Después de la pandemia hubo muchas clases. Yo estuve dando cátedra a través de herramientas de telecomunicaciones, pero Pablo no lo hizo así, sino que él lo discipuló de cerca e hizo participar a Timoteo, ¿sí? En aquel entonces un joven, en muchos trabajos. Él lo hizo de esa manera. Se habla de muchos kilómetros que recorrió Timoteo junto con Pablo, ¿sí? Y después vuelve a dejarlo solo. No se crean que simplemente dijo: Timoteo, tú te quedas aquí en Éfeso para que pastorees. No, estuvo 2 años en este trabajo, es decir, tuvo un instituto bíblico personalizado para poder él titularse prácticamente. Entonces lo vemos en Éfeso, donde, y después de que estuvo en Éfeso, nuevamente lo envía a Macedonia, según Hechos 19:22, y días después lo vemos nuevamente acompañando a Pablo desde Grecia hacia Asia. Es bien importante esto. Y finalmente, cuando ya se acaban los viajes misioneros, ahora sí, Timoteo se queda a pastorear la iglesia de Éfeso. Y es importante que lo tengamos. Termina su graduación. La graduación de Timoteo es justamente esta la que acabamos de hacer, ¿sí? Y en este caso le da toda la autoridad, toda esa experiencia para corregir justamente esos errores doctrinales. Y no sin antes recibir una orden ministerial, es decir, se tituló, se graduó. En unos minutos más, ustedes se fijan, congregación, vean por favor, todos ellos traen un birrete. En su birrete traen una borla, esa borla está del lado izquierdo. Sí, este acto protocolario de la graduación es que esa borla se mueve del lado izquierdo hacia el lado derecho. Los que saben de anatomía, los que estudian psicología, saben que del lado izquierdo está el hemisferio que nos permite pensar, y del lado derecho el que nos permite actuar. Ustedes, después de mucho tiempo de estar aprendiendo, de año y medio de estar recibiendo esa instrucción, van a pasar del conocimiento a la práctica, ¿sí? Sus pies se van a convertir en pies hermosos, porque van a ir por los montes llevando el evangelio de la paz, el evangelio de los bienes. Esa va a ser la parte más emocionante, hermanos. Qué regocijo, qué grande gozo. Pero ¿cómo va a ser ese cuidado, ese ministerio hermoso? Comenzamos, hermanos, ahora sí, aunque sí me equivoqué, capítulo 4, versículo 6, dice: si esto que después de año y medio, a través de sus diferentes docentes, a través de estos diferentes ministerios, ustedes han aprendido diferentes estrategias, y sobre todo porque la competencia más grande no es
las notas que hayan tomado ni los libros que hayan comprado. La competencia mayor la da el Espíritu Santo. Esa es nuestra competencia más grande y es lo que deben de tener en mente, ¿sí? Y en su corazón. Primero comienza, si esto enseñas a los hermanos, si esto realmente lo enseñas, porque ustedes van a conocer y van a encontrar a través de redes sociales y muchas cuestiones y libros publicados doctrinas de error, doctrinas contrarias, pero ustedes no se deben de salir de este marco, de la palabra del Señor. Es aquí el que nos compete y el que deben tener en su mente. Si esto mandas, si esto enseñas, dice, serás un buen ministro de Jesucristo. Yo creo que es el anhelo de su corazón. Dios conoce los corazones y de su tiempo les galardonará. Serás un buen ministro, una buena ministro de Jesucristo. ¿Cómo lograr ser un buen ministro de Jesucristo? Porque qué emocionante, me puse la toga, porté el birrete, cambié la burla. Realmente eso es un acto protocolario. El ser un buen ministro de Jesucristo es lo que nos dice aquí. ¿Cuál es el buen ministro de Jesucristo? El que es nutrido, como nos dice la palabra del Señor, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es importante, y no sé cuáles fueron sus normativas para poder estudiar, pero ustedes como graduandos, al menos una vez deben haber leído la Biblia completa, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, al menos una vez. Y de aquí en adelante, hermanos, hermanas, y la congregación por completo, todo buen cristiano debe conocer su Biblia y la debemos de leer. El domingo pasado predicaba en la congregación donde Dios me permite colaborar. Prediqué del libro de Oseas y después cuando bajé me decían algunas personas, yo nunca había escuchado esto. Caramba, hay gente con tiempo en las congregaciones. Hermano, hermana, todos, hermanos graduandos, todos deben de ser nutridos con la palabra del Señor. Es muy importante, fíjense bien, pero en este caso la palabra nutrido tiene una contextualización muy importante. No simplemente el que come, sino el que se nutre. Leer la palabra del Señor, algunos solamente la leen y no leerla como una obligación de que, tengo que leer la Biblia en un año y la estoy leyendo. No. Tiene que ser, la leo porque sé que ellas dan testimonio de Jesucristo, porque sé que en ellas encontraré la vida eterna. ¿Por qué? Porque sé que estas son más dulces que la miel y más dulces que la miel que de la que destila del panal. Porque sabemos que esta palabra, hermanos presentes, es, hermanos, la que guía nuestro camino, porque es lámpara a nuestros pies. Tenemos que ser nutridos con esta palabra del Señor, no dejar de leer su Biblia. Leerán teología bíblica sistemática, leerán apologética, quizás se perfeccionarán en una hermenéutica, harán exégesis, yo no lo sé, eso es bueno, no dejen de hacerlo, pero sobre todas las cosas, la Biblia, la palabra del Señor, tienen que estar nutridos en la palabra del Señor. Sí, es muy importante. En cierta ocasión alguien predicó y desde un púlpito, no desde un púlpito decía, y como dijo la señora White en lo cristiano, y después al bajar hubo necesidad de comentarle, ¿de dónde tomaste las fuentes? ¿Qué es lo que estabas consultando? Esa mujer, Helen White, ustedes lo saben, para los que no lo saben, es creadora de una secta, es promotora, iniciadora de una secta, ¿sí? Anticristiana. Hermanos, es importante que lo que leamos sea de la palabra del Señor, pero que nos nutra, no simplemente que nos llene. ¿Qué pasa? A veces simplemente se pueden dar tortillas con sal y eso llena el estómago de la persona hambrienta. Pero la tortilla con sal no va a nutrir, se necesita proteína, se necesitan carbohidratos y muchos elementos para tener el plato del buen comer. Bueno, en la congregación se necesita hablar de la palabra del Señor de manera íntegra, completa. Ustedes tienen que estar nutridas con la palabra del Señor. Es muy importante que estén nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Timoteo desde la niñez conoció la palabra del Señor. Fue hijo de un matrimonio mixto, padre griego, madre hebrea, ¿sí? Pero él conoció la palabra del Señor desde niño y conoció y supo diferenciar cuál era la buena doctrina y cuál no era esa buena doctrina. ¿Cómo lo sabrán ustedes, hermanos? Cuando se aprendan la palabra del Señor. Cuando ustedes conozcan la palabra del Señor, hermanos, hermanas, es muy importante que sea de esta manera, que ustedes conozcan esta buena doctrina. Y dice aquí en versículo 7, desechando las fábulas profanas y de viejas. Importante, hermano, cuando dice aquí Pablo de viejas, no está refiriendo, o no es una palabra peyorativa para hacer menos a las mujeres. En la cultura hebrea, a las mujeres no se les permitía el estudio como en muchos países, hermano, y hasta en México hace algunos años, hermano, la educación
vocación era exclusiva de los varones, en el pueblo hebreo así era. Entonces las mujeres adultas, y sobre todo las griegas, porque acuérdense, Timoteo fue hijo de un matrimonio mixto, padre griego, hablaban justamente de la mitología. Ellos se encargaban, creían mucho en la estética del cuerpo y creían en muchas fábulas profanas. Ustedes escucharán, iglesia, ustedes encontrarán y oirán muchas cuestiones fuera de este lugar, ¿sí? Es más el tiempo que pasamos fuera del templo que el que estamos en el templo, y a veces muchos de ustedes pasan mucho tiempo en las redes sociales o escuchando otros programas que no son correctos. Pero es importante que desechemos toda fábula y nos apeguemos, y perdónenme que sea incisivo, hermano, porque la palabra del Señor nos dice que debemos enseñar la palabra del Señor. Entonces hay que desechar esas fábulas. ¿Qué es una fábula? Aquello que no es real, aquello, hermano, que ha sido inventado, que no se tiene la certeza. Y ustedes, graduandos, saben que la certeza, el Señor dijo: yo soy el camino, soy la verdad. Tenemos que conocer a Jesucristo tal cual, tenemos que conocerle a Él y desechar todas aquellas fábulas, ¿sí? No preocuparnos que si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo, olvídense de esas niñerías. Lo que debemos preocuparnos es cómo el hombre puede llegar a conocer a Jesucristo, cómo puede ser limpiado de sus pecados. Y esa es la parte más interesante, hermanos congregantes. Hemos oído sordos a cualquier doctrina de error y no hagamos caso de ellas, porque lo único que hacen es meternos duda. Y esa es la intención del diablo, porque aquel que tiene duda a un principio lo podemos ver en las primeras filas, en las primeras bancas de la congregación. Vienen las dudas, vienen las inquietudes y lo vemos a la mitad de la congregación, luego lo vemos al final, luego lo vemos paradito en la puerta, llega el diablo y le da un caderazo y lo saca del templo. Entonces desechen, hermanos, hermanas, graduantes, toda fábula contraria. No pierdan tiempo en eso. La vida es una, humanamente hablando, hermano, nuestros días están contados, de los cuales no pasaremos. Y sean muchos o sean pocos, estos años de vida que les dé el Señor, dedíquenlo para dispersar el evangelio. Es bien importante para predicar el evangelio de verdad. Es importante que sea de esta manera. Dice: porque el ejercicio corporal, el versículo 8, el ejercicio corporal para poco es provechoso. No que sea malo, simplemente para poco es provechoso, ¿sí? Entonces no nos debemos, hablando de esto, es que se refiere a las cosas humanas, a las cosas materiales. Tenemos que comer, sí es cierto, tenemos que vestir, dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma, ¿sí? Estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, pero no es nuestra prioridad. Ustedes, todos nosotros, ustedes también, somos peregrinos, somos advenedizos sobre este mundo. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en el reino de los cielos, donde también esperamos a nuestro Salvador y a nuestro Dios. Bendito sea su santo nombre para siempre. Es importante que sea de esta manera. Muy bien. Entonces, hermano, dice aquí el versículo 7 en su segunda parte: ejercítate para la piedad. Ejercítate. El ejercicio es esa continua repetición, es una rutina que los griegos, para tener esos cuerpos esculturales, saben ustedes que allá en Olimpo y en aquellas regiones del mundo antiguo, en el Asia Menor, fue donde se dieron las Olimpiadas, y esos cuerpos esculturales, esos músculos resaltados que podemos ver en las imágenes o en las esfinges o estatuas talladas por los artistas. Ellos se preocupaban, ¿cómo se lograba eso? A través de la repetición, sí, a través de la repetición. Si quieren tener un abdomen, no como el mío porque no tengo abdomen atlético, dicen tienes que hacer una serie de repeticiones, crunch out, o no recuerdo cómo se les dice, no sé mucho de eso, pero es a través de una repetición y una rutina de alimentación correcta. Hermanos, hermanas, graduantes, ustedes y yo todos los días tenemos que tomar nuestra rutina, que es la BOA. ¿Qué es la BOA? La Biblia, la oración y el ayuno. Esa es nuestra rutina. Si tenemos que leer la Biblia, ya se los comenté, tenemos que orar. ¿Sí? A veces nos ocupamos tanto de la obra que nos olvidamos del Señor de la obra. No les pase a ustedes que se ocupen tanto en la obra que se olviden del dueño de la obra. Tenemos que platicar con Él, estar con Él constantemente. La madre, aunque no vea a su hijo, si su hijo, su bebé llora a lo lejos, aunque esté afuera, se escucha un llanto. ¡Ah! Es mi hijo, es mi hija. ¿Cómo lo sabes? Porque conoce su voz. Así debe ser cuando Dios habla en nuestra vida. A veces, hermanos, si ven ustedes, todos dicen cualquier cosa mal, dicen: diablo mentiroso, te reprendo, aléjate de mí. Pero cuando Dios nos habla, decimos: ¿eres tú realmente, Señor? Fíjense que el cristiano y mucha gente sabe identificar la voz del diablo, pero no puede reconocer la voz de Dios.
¿Por qué? Porque no se ha ejercitado en escuchar a Dios, en estar escuchando pacientemente al Señor de mañana, como decía el salmista David, ese dulce cantor de Israel. Que estemos orando continuamente, que estemos escuchando. Leemos una parte de la Biblia. Yo le he dado muchas vueltas a la Biblia, leyéndole en diferentes momentos, diferentes años, y aunque lo he leído y lo vuelvo a leer, digo, Señor, qué tremendo, qué difícil, y me sigue sorprendiendo cuán grande es tu amor. Y esa es nuestra rutina, y ustedes tienen que tener esa rutina, hermanos. ¿Sí? No termina con el que está aquí en la plataforma, en el altar, con sus togas. ¿Sí? No es eso. Debemos continuar con una rutina. Dice, ejercítate para la piedad. Y sí, esa piedad es el término que tiene un significado muy, muy amplio. Sí, tiene varias facetas. La piedad, hermano, no tiene vigencia. La piedad es siempre, la piedad es continua. Dios manifestó esta piedad para con nosotros, ¿sí? Enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Entonces, hermanos, graduandos, congregación, necesitamos ejercitarnos para la piedad. Sí, en la piedad, es decir, hermano, en aquello que realmente tiene bendición. Dice el versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Trabajamos y sufrimos oprobios. Muchos creen, y espero congregantes que no tengan esta idea en su mente, que ser pastor, que ser un líder espiritual es simplemente para estar en eminencia. No es así. Hermano, habrá quienes el Señor ha determinado estar en ministerios visibles, como es estar tras de un púlpito, pero hay ministerios que no son visibles, que es simplemente, hermano, acomodando bancas, haciendo una transmisión en vivo, hermano, en la puerta como un mujer, en la evangelización, en la oración. Son ministerios no visibles ante los ojos de los hombres, pero siempre visibles para los ojos de Dios. Pero aquí nos dice que por esto mismo trabajamos. Es bien importante trabajar, es bien importante. No porque yo en cierta ocasión escuché y me dio tirria el escuchar aquellos espaderos de los predicadores, y con todo respeto, no sé, no me tienen problemas, cuando dices, es que es el escudero del predicador, y le cargan la Biblia al predicador, y lo llevan y demás, hermano, y el predicador, que nadie lo toque porque es el predicador. No, hermanos, Dios no nos ha llamado a eso. Dios no nos llama a esto, nos llama al trabajo, nos llama al servicio, a ser los menores aquí en la tierra, para que con su ayuda y venia seamos los mayores en el reino de los cielos, para que podamos escuchar de Él, y es el vivir sobre poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso es a lo que nos llama el Señor, a trabajar. Es bien importante, se gradúan, se titulan hoy 20 de agosto para trabajar, no para que los tengan aquí en las manos. No esperen eso. Nosotros los humanos somos ingratos, pero Dios es fiel. Dios es fiel y no les dejará. Los sustentará con brazo fuerte y podrán experimentar como Elías: Jehová está a mi lado como poderoso gigante. Es importante, hermanos. El servir a Dios, el tener un ministerio, no es para estar en eminencia. Y si alguien tiene este interés bastardo, y discúlpenme esta expresión, un interés bastardo, está mal. Le espera un lago hirviendo de fuego junto con Satanás y sus ángeles. No es ese el ministerio. Dios no nos ha llamado para esto, nos llama a trabajar. Y eso implica, como dice aquí la palabra del Señor, trabajamos por esto, pero también al mismo tiempo dice, sufrimos oprobios. Se cree, dicen los teólogos, los exégetas, que justamente Timoteo conoció a Pablo cuando Pablo fue apedreado, escúcheme, lapidado, apedreado en Listra. ¿Sí? Ahí, cuando todo el pueblo se enardeció y comenzaron a lanzarle piedras, es posible que ahí Timoteo haya conocido por primera vez a este ministro de Jesucristo. Y se los digo porque no lo conoció quizá en una cena de gala, no, sino lo conoció, como dice aquí la palabra del Señor, sufriendo oprobio. ¿Sí? Es importante que lo tengamos. Hay todo el currículum vitae, como algunos lo dicen, de Pablo es tremendo. Él fue azotado, él tuvo que descolgarse de las paredes. ¿Y qué les cuento? Ustedes ya saben la historia. Hermanos, hay que leer la Biblia, todo el libro maravilloso de los Hechos, y no solo los Hechos, sino los demás, para que veamos todo lo que un siervo de Jesucristo padece. Es para esto lo que nos ha llamado el Señor. No vamos a tener mayor posición que la que Jesucristo, aquel que fue también sobre todos, mucho más que Pablo, que fue vejado. Hermano, sus costillas se podían contar de toda esa flagelación que tuvieron en su cuerpo. A eso nos ha llamado el Señor.
Y es lo que tenemos que hacer día con día. No esperar la fama, hermanos, porque si buscan eso, hermanos, están equivocados. Por favor, quítense la toga, quítense el birrete y bájenseme. Porque Dios no les llama para eso. Dios no nos llama para eso. Él nos llama a servir y a sufrir oprobio si es necesario. Bienaventurados son, hermanos, cuando padecen persecución por causa del Evangelio. Es importante que lo tengamos en mente y que esperemos eso de Dios. No esperen esos aplausos para nosotros. Aquí el aplauso es para el Señor y, hermano, esa es la gloria. Entonces, eso es lo que debemos de tener en mente. Eso es ser un buen ministro de Jesucristo. Si sufrir oprobios, dice, porque esperamos en el Dios viviente. No traje mi programa, se me olvidó su nombre, hermano pastor, disculpe. No esperen que el hermano Ricardo les vaya a recompensar, ni que la hermana Luisa, ni ninguno de sus docentes. No tuve el privilegio de darles clase, pero no esperen de nosotros nada. De Dios, como dice aquí la epístola de Pablo, que dice, porque esperamos en el Dios viviente. Sépanse que aunque su padre, que aunque su madre los dejaren, el Señor los tomará. Y los tomará fuertemente y no les dejará. Tengan esto en mente. Al cabo de los años, no sé cuántos años, cuánto tiempo pasará, pero sufrirán oprobio. Porque, hermano, el fuego hará la prueba. Hermanas, el fuego hará la prueba. Es importante, y no tengan miedo porque Dios está con nosotros. Si no tengan temor, hermanos, seremos quizá ingratos algunos, pero Dios para esto llama a estos jóvenes, a sus hermanas y hermanos, esperar en Dios, hermano. ¿Y por qué en Dios? El hermano, Dios le dio la gracia de construir, creo yo, este santuario. Usted trabajó en esta obra, hermano. Gracias a Dios por esta visión, hermano, y este talento y este respaldo de parte de Dios. Pero el dueño de la obra es Jesucristo. El dueño de la obra es Jesucristo. Y trabajamos, como dice, porque esperamos en el Dios viviente y sobre todo porque Él es el Salvador de todos. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Es importante entender esto. Estamos trabajando para Él, estamos viviendo para Él, se está preparando para Él, nos hemos preparado para Él y es lo más importante. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador de los hombres, de todo aquel que cree. Pero dice, mayormente de los que creen. Hermano, hermana, si tú crees en Cristo Jesús y vienes a Él en arrepentimiento y fe, serás salvo, serás salva. No es nada más el hecho de escuchar o congregarte, es venir a Él, creer a Él, venir a Él en arrepentimiento y fe, y entonces, hermano, hermana, amigo que nos visitan hoy, podrán experimentar la salvación. Es importante y es lo que ustedes deben de procurar. Esto hace un buen siervo, una buena sierva de Jesucristo. Procuran esto. Y termina el versículo 11 y casi con esto termino mi plática, mi intervención. Así como comenzó en el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, dijo el versículo 6, termina con el versículo 11. Esto manda y esto enseña. Quiera Dios que al cabo de los años sean ustedes los que estén predicando a futuros graduados. ¿Sí? Tienen que mandar y enseñar, y a las congregaciones donde vayan. No nos preocupemos, tenemos que estudiar, ciertamente tenemos que estudiar, es importante. Por ahí creo que alguien decía, ya tenía su licenciatura. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad, en forma secular, uno de los ingenieros entró y comenzó a echar peste, sapos y culebras respecto a los cristianos, diciendo que éramos ignorantes. No somos pueblo ignorante, hermano. Conocemos la verdad real y única que es la palabra del Señor. No somos ignorantes. Ustedes deben de estudiar, todos debemos estudiar la palabra del Señor. Ser como la congregación de Berea. ¿Qué hacía la congregación de Berea? Cada vez que Pablo les predicaba, ellos iban y consultaban la palabra, dice el libro de los Hechos, para ver si es cierto lo que Pablo les había dicho. ¿Sí? Porque a veces que en algunos lugares, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, se escuchan ciertas predicaciones y nada que ver con la palabra del Señor. Ustedes también, hermanos, todos los veganos, tenemos la responsabilidad de hablar de la palabra del Señor con toda verdad. Esto mandar y esto enseñar. Procederemos al acto protocolario. Les cambiaremos el birrete de su hemisferio de conocimiento a su hemisferio de acción. Esto es lo que tienen que mandar, esto es lo que tienen que enseñar. Congregación. Y me dirijo hoy a los más pequeñitos, los más pequeñitos. Nunca permitan, porque un servidor morirá y ya estamos más de salida que de entrada, y vendrán más, pero nunca permitan que nadie les enseñe una palabra diferente a esa.
No permitan nunca que se alejen de este marco de verdad y de fe. Los más pequeñitos, los que están aquí comenzando, crecerán ustedes y serán los encargados, los responsables con el respaldo de Dios de mantener la sana doctrina. Y los que estamos en el intermedio es lo que debemos mandar y enseñar. ¿Aún se quieren titular? ¿Les escucharon, hermanos? ¿Se quieren titular, hermanos, hermanas? Con la ayuda del Señor. Estas son las características de un buen ministro de Jesucristo, ¿sí? Yo no sé si por lo regular a quien se le da, creo que fue mi hermano Manuel el que se ve el honor de dirigir unas palabras, es quien tuvo el mejor promedio de la generación. Y aquí no aplica el mejor promedio, hermanos, hermanas. En el ministerio no aplica el mejor promedio. Aplica una vida de devoción, una vida de fe, una vida de respaldo del Espíritu de Dios. Pero no por eso dejen de estudiar. Sigan estudiando, profundicen, sigan leyendo la Biblia. Es importante, así como el profeta Ezequiel tomó el rollo, Señor, dijo, toma este rollo, y dice, yo comí el rollo y me fue dulce, porque la palabra de Dios, y de repente me fue amargo en el vientre. A veces la palabra es dura, es violenta, hermano, porque es una espada de dos filos, que corta al entrar y corta al salir, hermanos, pero es palabra viva y eficaz, y es la que debemos mantener en nuestro corazón. Así es de que, hermanos, Dios bendiga sus vidas. Congregación, oren por nosotros, oren por ellos, porque están comenzando, y oren por su pastor, sus pastores, y por todos aquellos a quienes Dios se llama al ministerio. Y si hoy tu hermano, hermana, te sientes inquieto en servir al Señor, ora a Dios, pide a Dios, acércate a tus líderes, a tus pastores, pastoras, y diles, Dios me está llamando. Y quiere el Señor que en breve tú seas uno de los que estén en este lugar, también graduándote, pero sobre todo, hermano, hermana, que estemos en el reino de los cielos escuchando las palabras de nuestro fiel y amante Salvador. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y mientras esto no suceda, hermanos, mientras esto no suceda, continuemos enseñando y predicando la palabra del Señor. Así es que dejo este lugar, hermanos. No hago un llamamiento en esta ocasión porque es un evento, un protocolo diferente, pero llévense esta palabra en su corazón. No se acuerden de lo que dijo el hermano Gabriel González. Acuérdense lo que dice la palabra del Señor. Tengan esto en su mente y Dios bendecirá amplia y poderosamente su vida, hermanos, y se gozarán delante de la presencia del Señor. Bendiciones. Bendiciones. Hermanos, Dios les bendiga. Dejo su lugar a quien continúa en este